El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia de los tesalonicenses, dice que él buscó asegurar que los hermanos tuvieran muy claro una verdad bíblica que de hecho les serviría para toda su vida de fe. E igual forma decir que es una verdad bíblica que debe estar bien claro en cada uno de nosotros, de manera que igual nos ayude durante toda nuestra vida en el Señor. Y ese concepto o esa verdad bíblica más bien que Pablo trasladó a los tesalonicenses, era que Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:23, y ahí es donde Pablo pues escribe. Recordemos, dice la palabra, 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará, o el cual también será capaz, ¿verdad?, de llevarnos exactamente hacia donde Dios planea llevarnos. Entonces el propósito, creo, de mostrarles dicha verdad era fortalecerlos en su fe. ¿Por qué fortalecerlos? Recuérdense que el ambiente que vivían los hermanos de la iglesia de Tesalónica no era un ambiente cómodo, sino un ambiente de mucha especulación e incertidumbre, sobre todo ante la persecución que se había levantado en ese entonces en contra de la iglesia del Señor a través de los judíos tradicionales, que se ponían altamente celosos cuando veían a su gente convertirse al evangelio. Entonces estaba ese contexto. Entonces ellos estaban siendo perseguidos. Pablo busca escribirles esta verdad, y que ellos tengan sumamente claro que Dios, el Dios al cual ellos se habían convertido, era un Dios fiel. Era un Dios fiel. Entonces, el que Pablo haya dado a conocer la fidelidad de Dios a los hermanos de Tesalónica era hacerles entender que aún en medio, hermanos, de las pruebas, de las amenazas o dificultades que ellos estaban teniendo, aún con todo ello, podían confiar en que Dios sería fiel, en este caso a ellos, no permitiendo a que quienes les angustiaban o afligían tomaran el control de sus vidas y alteraran el plan de Dios, que era pues llevarlos, a guardarlos irreprensibles hasta la venida del Señor. Entonces parece que tiene sentido el que Pablo les haya dicho: mire, señores, fiel es el que os llama, el cual, dice, también tiene toda la capacidad de hacerlo, ¿verdad?, de lograr llevarlos hasta el fin. Ahora, en la familia, hermanos, aun cuando hoy día no tenemos una persecución a raíz de nuestra fe en el Señor, porque no la tenemos como ellos, como los discípulos, como la iglesia de Tesalónica, existen muchas situaciones que pueden o que vienen a generarnos mucha especulación, incertidumbre, angustia, persecución, sobre todo impulsándonos a dudar del Señor o a vivir sentimientos de mucha frustración, fracaso, aún como hijos de Dios. Ustedes me dicen si sí o no, ¿verdad? Muchas situaciones se presentan, sobre todo en la casa, afectando, ¿verdad?, estorbando
vemos cómo el enemigo busca la forma, la manera como desviarnos de nuestra fe en el Señor. Ahora, el entender que Dios es un Dios fiel y comprometido sobre todo al cumplimiento de todo lo que Él expresa, de todo lo que Él promete, eso puede ayudarnos a concluir que el Señor, hermanos, no nos dejará, aún con todo, siendo víctima de las circunstancias o personas que se levantan en contra del plan de Dios a favor de cada uno de nosotros. Si bien es cierto, pasamos dificultades, pasamos tropiezos, pasamos problemas, pasamos pruebas, pasamos aquí, pasamos de todo. Pero ahí es donde funciona la fidelidad de nuestro Dios. No vamos a quedar afectados o atrapados en circunstancias semejantes, sino Dios tendrá que el ocuparse en su fidelidad de que aún en medio de todas circunstancias nosotros podamos salir adelante. Y yo creo que si pasáramos este micrófono y preguntáramos a cada uno qué tipo de dificultades le ha tocado vivir en el Señor, yo creo que hay tanta dificultad, tanto problema, ¿verdad? Tanta prueba. Mas sin embargo, cuando ya transcurre el tiempo, lo que hemos descubierto es precisamente eso, que Dios es fiel. Porque nosotros decimos cuando estamos entrando a una situación, yo no voy a poder. Mire que esto es tan difícil y tan duro, yo a lo mejor no tenga la fuerza. Y comenzamos a expresar una serie de cosas que de alguna manera plasman nuestra limitación. Describen, ¿verdad?, lo afectado que estamos. Pero cuando ya pasamos las pruebas, nosotros decimos, yo no sé ni cómo hice, ¿verdad? Yo no sé cómo atravesé, cómo pasé, mas sin embargo, ya pasé, ¿verdad? Ya pasó. Y eso es lo que muestra, hermanos, es fidelidad al Señor. Recuérdense que sostener una casa, hermanos, un hogar, no es fácil. Aquellos que somos padres sabemos de cuántas necesidades hay en una casa, ¿verdad? Hay que llevar, hermano, comida, hay que tener un techo, hay que darle a los hijos educación, cuánta cosa no se requiere. Y pues para todo ello necesitamos, o expresar que necesitamos la ayuda del Señor. Exactamente el día domingo un hermano me decía esto. Mire, hermano, me dice, ya no soporto, ya no aguanto. Así era la expresión. Primero me dijo, mi suegra se enfermó. Luego me dijo, se enfermó mi esposa. Luego se enfermó mi hija. Y como quien dice, ¿cómo paro esto? Ya no aguanto, hermano. Qué cosa más dura, más difícil. Entonces ahí es donde exactamente funciona esta verdad bíblica, ¿verdad? Aun cuando todas las cosas, hermanos, parezcan difíciles de superar, pero algo, o más bien la verdad esta siempre debemos de guardarla y recordarla en los tiempos difíciles. Dios es fiel, ¿verdad? El Señor es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas, y Él siempre, hermanos, tendrá una salida, la mejor salida, para que nosotros podamos salir victoriosos en medio de las circunstancias. Entonces Dios es un Dios fiel. Esa verdad andemos llevándola siempre con nosotros. Dios es fiel, y Él ha prometido ayudarnos, fíjese, en todas las cosas, así como usted lo escucha. Veamos este versículo, Hebreos 13:5, y veamos
la promesa del Señor para cada uno de nosotros. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, dice, con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, oiga, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, mira, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Amén. Esa es la promesa, mire, del Señor. Se lo voy a volver a leer. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Dice, porque Él dijo, ¿quién dijo? El Señor, ¿verdad? No te desampararé, ni te dejaré. De manera, dice, que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Vemos promesa del Señor ahí? Sí, ¿verdad? Ahora, la Nueva Versión Internacional, vea cómo se lee. Manténganse libres del amor, dice, al dinero, y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Mire, te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré que me puede hacer simple mortal, dice esta versión. Entonces hay promesa de ayuda de parte del Señor para todas nuestras necesidades. Y Él dice: no te dejaré, no te desampararé. El Señor dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces ahí tenemos la promesa del Señor, hermanos, con nosotros. Entonces, ¿hay promesa de parte de nuestro Dios? Sí, hay promesa. Entonces, a este tipo de promesa es que decimos que Dios será fiel a ellas. Si Dios lo prometió, si el Señor lo prometió, Él lo cumplirá. Amén, ¿verdad? Porque eso es fidelidad a esa capacidad, dice, que se tiene de poder cumplir con todo lo que uno se compromete o con todo lo que uno promete. Entonces Dios es fiel porque tiene la capacidad de cumplir todo lo que ha prometido. Entonces ahí estamos dentro de esas promesas. Ahora, ¿de qué forma? Eso hay que también tenerlo claro, de qué forma somos instruidos en la palabra de Dios ante las diversas necesidades que surgen de la vida y para las cuales muchas veces no tenemos una respuesta. Más bien, ¿qué se espera que hagamos cuando vienen esas circunstancias difíciles a nuestra vida, entendiendo que nuestro Dios es fiel y que Dios se ha comprometido a cumplir todo lo que Él ha prometido? Pero ¿qué nos corresponde sería en esas circunstancias? Yo quiero que vaya a Mateo capítulo 7, versículo 7. ¿Qué es lo que debo de hacer? Estoy en una situación dura, difícil, tengo una promesa de parte de mi Dios, mas sin embargo, necesito apoyarme espiritualmente en el Señor. ¿Qué debo de hacer? Si tengo una dificultad, ya la palabra, mire, lo expresa. ¿Qué es lo que dice que tenemos que hacer? Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a aquellos que se lo piden. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos alguna dificultad o alguna situación
de la cual nosotros no tenemos la capacidad de resolverla, no tenemos la capacidad de controlar, ¿verdad?, sus consecuencias, no la tenemos. ¿Qué es lo que se espera que hagamos? ¿Qué tenemos que hacer? Es pedir, ¿verdad? Pedirle al Señor. O sea, para mí el pedir forma parte del plan de Dios, hablando sobre todo del cumplimiento de esa verdad bíblica que nos expresa que Dios es fiel. Pero aun cuando haya una promesa, dice que Dios espera que nosotros le busquemos y pongamos esa necesidad delante de el Señor. Amén. Entonces hay que hablar con el Señor. Mira, Señor, me está pasando esta situación. Señor, mira, estoy atravesando esta circunstancia. Entonces, el pedir forma parte del plan de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Un hijo de Dios no tiene por qué sentirse mal o incómodo de estar pidiendo. Yo recuerdo que alguien expresó lo siguiente, decía: yo no le pido a Dios, dice, ¿para qué le voy a poner más carga? Dijo, imagínese, dice, todas las personas, miles alrededor del mundo, pidiéndole, y yo voy a sumarle más. Entonces hay una serie de circunstancias o de argumentos, ¿verdad?, que andan en la mente de las personas. Pero mire, una de las cosas más lindísimas que nosotros podemos vivir en nuestra vida de fe es vivir, hermano, cómo nuestras cargas, las cargas de las situaciones difíciles de la vida son depositadas en las manos del Señor. Eso es lo más lindo, saber uno que tiene cargas por tantas situaciones, ¿verdad?, que se viven. Y cuando vamos delante del Señor y ponemos nuestras cargas en el Señor, mire, comienza como respuesta, ¿verdad?, a ello, una paz, una tranquilidad, una seguridad. Entonces entendemos eso, que parte de nuestra vida cristiana y del hecho de aprender a vivir o a creer dentro de esa verdad de que Dios es fiel, pues yo debo de practicar la oración y estar dispuesto siempre a arrodillarme ante toda circunstancia delante de nuestro Dios, fíjese bien, para expresar o para poner todas nuestras necesidades delante de Él. Yo no sé si usted lo hace o no lo hace, pero parte de la vida cristiana es esa. En otras palabras, que si platicáramos así de cerca y nos preguntáramos ¿cómo es tu vida de fe? O sea, tendríamos que sacar de nosotros el testimonio y decir, bueno, para mí Dios es un Dios fiel, ¿verdad? Tengo el testimonio en mí mismo de que en toda circunstancia que yo he vivido, Dios ha estado conmigo. Y cada vez que le he pedido, siempre he tenido una respuesta de parte del Señor. Amén. Todos debemos de hablar de eso. Cualquiera sea, hermano. Ya vamos a ver sobre qué ámbito otros han entrado en esa relación y hasta dónde han vivido esa respuesta o esa fidelidad de parte del Señor en sus vidas. Vamos a leer allí el Salmo 34 y vamos a captar de la experiencia del rey David hasta dónde, hermanos, fue cubierto de cuánta necesidad apareció en su día a Roberto. Y oiga lo que dice el Salmo 34. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mire,
Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Él dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos hemos tenido temores? Y mire, dice que no somos los únicos. Dice que David también vivió temores. Pero oiga lo que dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y no solamente los temores, sino vea bien, dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Cuántos hemos necesitado una palabra, hermanos, de sabiduría? Salir de una situación, ser iluminados hacia una situación específica donde nosotros decimos: mire, ¿y yo qué hago? Y luego el Señor va dando claridad, va dando dirección. Y oiga lo que dice David, dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces ahí está la experiencia del rey David. Luego dice el 6: este pobre, mire, clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces lo que me dice a mí es eso, de que en toda circunstancia, fíjese bien, dice: temor, él me libró. ¿Qué necesidad de ser iluminado? No tenía dirección, él me alumbró. Luego dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Y luego dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí entró otro punto: defender, proteger. ¿Cuántos hemos necesitado protección? Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, si hay temor, tenemos dónde ir. Si hay falta de dirección, tenemos a dónde ir. Si tenemos angustias, sabemos a quién recurrir. Si estamos, hermanos, temerosos, dice que Él nos defiende. En todas estas circunstancias, nosotros vamos a poner a prueba de alguna manera la verdad de Dios acerca de su fidelidad. Pero si nosotros, hermanos, le hemos buscado en clamor, en ruego al Señor: Señor, ayúdame. Señor, sácame de esta situación. Señor, ilumina mi mente. Señor, quita esta angustia de mí. Dice que según el plan de Dios y bajo la verdad de que Dios es fiel, entonces lo que vamos a concluir es que en todas estas situaciones vamos a tener respuesta de parte del Señor. Amén. El Señor nos va a responder. Y mire lo que dice luego: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Mire qué cosa más bonita. Luego dice: temed a Jehová vosotros sus santos. Y luego da una expresión lindísima. Dice: pues nada falta a los que le temen. Nada falta. Dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Entonces, ¿qué significa? Que todo cuanto pidamos al Señor, vamos a tener una respuesta. Ahora, casi nunca, o más bien muchas veces, no la recibimos cuando nosotros queremos, ¿verdad? Pero sí la recibimos.
sí la recibimos. Media vez nuestras peticiones siendo puestas delante del Señor, como Dios es fiel a su palabra y a su promesa, y Él nos ha dicho, hermano, que le busquemos, ¿verdad?, en todo. Entonces nuestro Dios siempre dará una salida. Ahora, lo que entiendo, ¿verdad?, y parte de la vivencia es que necesitamos darnos un espacio de tiempo. Sobre todo buscando no apresurarnos en la respuesta que necesitamos, sino darle tiempo al Señor para que obre. Eso para mí ha sido importante. Casi siempre cuando pedimos algo o estamos necesitados de algo, deseamos que la respuesta de Dios sea inmediata y nos desesperamos. Pero mire, eso de darle vuelta a esa desesperación y tomar o entrar a la paz del Señor aun cuando estemos necesitando algo así urgentemente, yo he visto que es una bendición muy, muy grande. Y debemos aprender a manejar ese momento cuando queremos las cosas ya, en este momento, porque si no va a suceder tal cosa, no va a suceder. No va a suceder, solo démosle tiempo al Señor. Solo démosle tiempo para que Él obre. Pero el manejo de las circunstancias en momentos difíciles hay que aprenderlo. Hay que darle tiempo al Señor. Y Dios, repito, como es fiel, Él obrará en su tiempo y en su momento. Tengamos esto siempre en mente. Yo siempre les he contado que hubo un periodo, ¿verdad?, en el cual uno está necesitando a lo mejor un mayor ingreso. Y la dificultad que pasamos fue que Evelyn ya estaba como en sus 13 años, pero sus dientecitos, ¿verdad?, eran bien deformes. Cuando nosotros fuimos al médico, al dentista, dijo, sí, ¿verdad?, hay que hacerle tal cosa, ¿verdad?, todo lo que le hacen pero cuesta tanto. Y nosotros no teníamos, así como usted lo oye, no teníamos en lo absoluto. Y yo recuerdo que en ese fue un periodo, el hecho de haber identificado una necesidad y ponerla delante del Señor, pues no daba para que inmediatamente viniera, sino solamente teníamos que estar en ese periodo declarando, ¿verdad?, la fidelidad del Señor. ¿Cuándo lo iba a hacer? Pues nosotros no sabíamos en lo absoluto, pero sí orábamos. Mire, bueno, los que somos padres pues sabemos, me daba una tristeza grandísima. Ella ya entrando a su etapa de adolescencia y todo, pero sus dientes desarmados totalmente. Al grado que una vez una niña le dijo, ¿verdad?, estábamos ahí recuerdo donde Alejandro, y se le quedó viendo a sus dientes, y como le salían así sus dos dientitos, le dijo, más bien pareces un castor, le dijo. Y ella se la desarmaron, ¿verdad?, así como la desarmaron totalmente. Y no podíamos, aun con todo eso deseábamos, no podíamos. Ese es exactamente el momento que yo le digo, uno anhela, uno desea, y Señor, pero ¿dónde estás, Dios? Yo ya. Pero es un periodo que si uno se aquieta, ¿verdad?, delante del Señor, es un periodo para entrar en reposo, para entrar en tranquilidad, para creer, ¿verdad?, como veíamos el día domingo, que aun cuando las circunstancias giren hacia lo negativo, pero Dios es fiel en contestar.
Amén. Y hermano, llegó. Me acuerdo que llegó el momento. O sea, se aperturó de una manera tal donde llegó eso. Y claro, como no era un pago, como quien dice, único, sino estar pagando meses completos esa cuestión. Pero gracias a Dios yo puedo decir que Dios, ¿verdad?, en ese momento fue fiel. Fue muy, muy fiel. Y Él obró. Entonces, aun cuando nos sintamos así como presionados, nos sintamos en una encrucijada, así son los momentos, pero yo puedo expresarle, ese es exactamente el momento donde tenemos que tomar la decisión de esperar en el Señor. Yo he confiado en Dios, Él es fiel a su palabra, tengo promesas de parte del Señor, sé que viene mi respuesta de parte del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces va a llegar, pero tenemos que pasar momentos difíciles donde creemos que ya no más, o que no hay amor ni misericordia de Dios, pero sí hay amor y sí hay misericordia y sí hay fidelidad de parte del Señor. Amén. Entonces, ante la pregunta, ¿qué hace la fidelidad de Dios en la familia? ¿Qué es lo que debe de hacer? Número 1, quitar, hermanos, ese sentido de orfandad o desamparo, entendiendo que al convertirnos al Señor venimos a vivir bajo su cobertura. Amén. Entonces quita, porque de alguna manera en el fondo de nuestro corazón, cuando no podemos, hermanos, tener una respuesta a nuestras necesidades, mire, si es que nos encogemos tanto que llegamos a pensar de nosotros mismos como que fuéramos huérfanos o como que fuéramos personas desamparadas, donde nadie va a velar por ellos, así como lo ella. Entonces yo digo que la fidelidad de Dios actúa precisamente en ese momento. Primero, no somos huérfanos, no somos ningunos desamparados, hermanos, no somos mendigos, ¿verdad?, en la calle, que nadie vela por ellos. No, tenemos a un Dios eterno, poderoso, grandísimo, que fue capaz de dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad?, que se midió en fuerza, en misericordia, en todo, y lo dio todo por nosotros. Eso siempre debemos de recordarlo. Oiga lo que expresó el rey David en el Salmo 37, 25. Esta es una verdad maravillosa, un testimonio lindísimo que David estaba hablando, sobre todo acerca de la fidelidad. Esto es fidelidad al Señor. Y oiga lo que decía, dice el Salmo 37, 25, dice: joven fui, mire, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ese versículo es lindo. ¿Verdad? Dice: joven fui y ya no soy joven. Han transcurrido muchos años, dice, y he envejecido. Póngale usted. Pero en todo el lapso de mi vida, desde que era joven hasta que soy ahora viejo, como quien dice, déjenme contarles que no he visto, dice, a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Entonces, ¿qué es esa fidelidad? Dios es fiel, ¿verdad? Por eso, hermano, nuestra casa, ¿verdad?, y nuestros hijos deben, hermanos, de vivir bajo la cobertura del Señor, bajo el amparo del Señor. Por lo mismo, nosotros ya en un momento determinado ya no estamos con ellos. Ellos hacen su propia vida, pero, hermanos, lo hacen
llevando el testimonio fiel de la palabra del Señor. Yo le doy gracias al Señor por mis abuelos, yo siempre lo he dicho. Ellos me llevaron al Evangelio y fue lo mejor que pudieron hacer. Fue exactamente lo mejor, llevarme al Señor. Que aprendiera, ¿verdad?, a vivir en el Señor. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Por eso hemos dicho, mire, no descanse. O sea, sus hijos no pueden andar haciendo otra cosa entre tanto usted esté en la iglesia, ¿verdad? Sino que principalmente, o como algo, ¿verdad?, fuerte en el corazón, mis hijos deben de seguir al Señor. Mis hijos deben de seguirlo. Deben de andar en el Señor. ¿Por qué? Por lo mismo, es seguridad, es tranquilidad para nosotros, que aunque ellos estén lejos, ¿verdad?, o aunque ellos hagan sus propios hogares, pero ya como quien dice, bueno, ya la herencia está dejada, ya conocen al Señor y el Señor no los va a dejar, el Señor no los va a desamparar. Les he contado cuando el hermano expresó eso, dijo, bueno, ya mis hijos conocen al Señor, ellos ya saben quién es el Señor, y dijo él, ya me puedo morir en paz. Ya me puedo morir, dijo. Yo sé que así como fue la fidelidad de Dios conmigo, dijo, así va a ser con ellos. Amén. Entonces, es seguro. Por eso nuestra fidelidad al Señor debe de ser igual. Siempre, hermanos, siempre permanecer congregándonos, permanecer orando, permanecer leyendo su palabra. Hacemos bien haciendo todo eso. Hacemos bien. ¿Por qué? Porque el testimonio del Dios eterno cada vez es más fuerte y es más grande en nuestra vida. Entonces, una de las cosas que hace la fidelidad de Dios en la familia, la verdad de la fidelidad de Dios, es que quita de nosotros ese sentido de orfandad. No estoy solo, no estoy desamparado, el Señor está conmigo. Amén. Entonces, esa es una de las cosas que el Señor va, o la palabra o el testimonio va a hacer en nosotros. El Señor está con nosotros. Vea lo que dice Pablo a los filipenses. Dice, y oiga esta expresión: por nada estéis afanosos. Nada estéis afanosos, mire. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, ¿por qué cosas sí debemos estar ansiosos? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la pregunta, ¿tenemos a dónde ir ante nuestras necesidades? Sí, tenemos a dónde ir. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, poner nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Amén. Entonces la pregunta sería, ¿hacemos eso, hermano? Ante aquello que causa afán, preocupación, ¿hacemos eso? Porque eso es lo que nos pide hacer el Señor. Que nos presentemos para poner delante de Él todas nuestras necesidades. Es parte del plan de Dios. Entonces ahí está el número 1, va a quitar ese sentido de orfandad, ese sentido de desamparo. Número 2, la otra cosa que hace la fidelidad. O sea, podemos confiar en Dios. Podemos creer, hermanos, en que nuestro Dios, en su fidelidad,
tiene reservado para cada uno de nosotros lo mejor, hermano. Lo mejor para nuestra vida. Quiero que vayamos allí a 2 Corintios 1:8 y vea cómo el apóstol Pablo vivió situaciones también difíciles, pero ahí estaba la fidelidad del Señor con él. Mire lo que dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces Pablo tuvo dificultades, pero me imagino que ante este tipo de experiencias nace en él toda una expectativa. Él creyó, según lo cuenta, que aquí iba a morir. Vio sentencia, dice, de muerte. Pero luego descubrió que Dios fue fiel. Y no hubo tal muerte, sino que fue librado, fíjese bien. Entonces, para mí, cada circunstancia crea una nueva expectativa. Si Dios me sacó de esta situación, ¿cómo no me va a sacar de esta otra? Me va a sacar. Entonces va creando una nueva expectativa, una nueva manera de relacionarnos con confianza, ¿verdad? En el Señor. Yo les he contado que en cierta ocasión, a medianoche, recuerdo que Evelyn, como a eso de las 3 de la madrugada, se levantó al baño. Cuando ella retornó a su cuarto, se oyó un ruido en el patio. Entonces Evelyn dijo: se metieron los ladrones, ¿verdad? Se metieron los ladrones. Yo estaba entre medio dormido y despierto, y yo recuerdo que le dije: nunca a esta casa se van a meter los ladrones. Nunca, así como lo ve. Pero luego yo me asusté, porque cuando ya medité en lo que dije, digo: ¿y yo qué dije? Pero luego volví a decir: ¿y yo por qué no lo puedo decir? ¿Por qué tenemos que hablar de manera negativa? ¿Por qué no podemos crear expectativas de fidelidad de parte de mi Dios? Yo nunca, ¿verdad? O sea, yo voy a tener todo lo que mis hijos necesitan para la vida, ¿verdad? Y el Señor siempre, en su tiempo y en su momento, va a venir con la bendición necesaria a hablar esa expectativa. Y mire, de eso han pasado muchos años, déjeme decirle. Bueno, a lo mejor no digamos así, va mucho, para pensar que ya tenemos más de 100 años, pero no, no, han pasado muchos años. Y hasta el día de hoy, hermano, esas palabras me guardan. Yo oigo ruido y toda la cosa. Mire, podemos dejar las puertas abiertas a esta casa. Nunca un ladrón va a penetrar. Nunca. ¿Verdad? Nunca va a hacer falta. Nada. Desde que comenzaron nuestros hijos, como en los estudios, imagínense los 3, wow. Siempre la oración ha sido, bueno, desde el inicio dijimos: Señor, ¿verdad? Tú nos ayudas a entrar con ellos a la universidad, y Dios, vamos a salir y vamos a cubrir todo lo que se requiere para ellos.
Y yo les puedo decir, hasta ahorita uno dice, Señor, ¿y cómo hemos hecho? Yo no sabemos cómo hemos hecho. Pero el hecho de crear expectativa y decir, o sea, el Señor es mi ayuda, el Señor es el que guarda, el Señor es el que protege, el Señor es el que da, el Señor es el que me bendice. Esa es una cosa maravillosa en la vida de una persona. Amén. Saber que desde que nacemos, hermanos, para mí, según lo entiendo de la palabra, ya venía para nosotros todo el requerimiento material que vamos a necesitar en la vida. Ya lo tenemos. Todo. Dios no nos mandaba así, o decir, anda a ver qué te pasa. No, para todo lo que vas a necesitar en la vida. O sea, ya está la bendición de parte del Señor. Amén. Entonces por eso lo pedimos. Señor, necesitamos. Y Él viene y nos cubre. Amén. Viene y nos cubre. Entonces, la fidelidad de Dios levantará esa expectativa, esa certeza y esa seguridad. Está ya provista tu bendición. Ya lo que vas a requerir, lo que vas a necesitar para lo que viene, ya está cubierto por el Señor. Amén. Ya está cubierto por el Señor. La otra cosa, hermanos, y final, es que la fidelidad del Señor lo que hace es que desarrolla en nosotros un sentido de gratitud y servicio. Eso es importante. No podemos solamente, hermanos, estar viendo las bendiciones de parte del Señor y pidiendo las bendiciones de parte del Señor y nosotros no damos nada. Yo creo que más bien el buen servicio de aquellos que lo prestan de todo corazón lo hacen porque sabemos perfectamente que, hermano, que la bendición de Dios es tan grande, que la bendición de Dios es tan ilimitada, que la fidelidad de Dios es tan determinante que no podemos apartarnos de ello e irnos al mundo, ¿verdad? Desperdiciar toda la bendición del Dios Todopoderoso y no olvidarnos que hay que servir al Señor. No, eso no se puede hacer, sino todo lo contrario. Señor, eres tan bueno. Señor, eres tan fiel que lo único que necesito, que lo que puedo hacer es servirte. Y servirte, Señor, de todo corazón. Entonces la fidelidad a Dios va a desarrollar todas estas cosas. Y la palabra de Dios, y Pablo nos invita a ello, dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y dice, y sed agradecidos. Amén. Todos los que estamos acá, debemos demostrar un servicio al Señor completo. No solamente, Señor, dame la bendición. ¿Y dónde está la gratitud? Debemos demostrar gratitud al Señor, buscando siempre servir a su obra con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios se da con nosotros, hermanos, con todo su corazón, ¿verdad? Totalmente. Él se dio de esa forma, de esa manera. Entonces nosotros lo hacemos de igual forma, de igual manera. Entonces Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Así como lo oye, Dios será fiel siempre con nosotros. Amén. Póngase de pie.